Un millonario entra en un restaurante lujoso en pleno centro de la Ciudad de México, vestido con ropa simple, ligeramente arrugada, como si hubiera llegado de un día común sin detenerse a pensar en su apariencia. Nadie imaginaría que ese hombre, con su camisa modesta y sus botas gastadas, era don Aurelio Salamanca García, uno de los empresarios más influyentes del país, dueño silencioso de varias cadenas de telecomunicaciones y proyectos inmobiliarios repartidos por todo el territorio nacional. Él siempre decía que la riqueza no debía sentirse en la ropa, sino en el carácter. Y esa noche no fue la excepción. Eligió una mesa discreta cerca de la ventana, tratando de pasar sin llamar la atención, mientras el brillo de las lámparas de cristal reflejaba destellos dorados en las paredes del restaurante. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera tocar el menú, una asistente se acercó con pasos rápidos y una expresión cargada de desdén. Se llamaba María Fernanda Beltrán, conocida entre los clientes habituales por su habilidad para juzgar a cualquiera en menos de 5 segundos. Su postura era arrogante, su barbilla elevada como si respirara aire más puro que el resto. Al observar la vestimenta sencilla de Aurelio, entrecerró los ojos, inclinó la cabeza con falsa confusión y dejó escapar una risa contenida. ¿Está seguro de que puede permitirse estar aquí?, soltó en un tono irónico, lo suficientemente alto para que varias mesas voltearan y lo observaran con curiosidad. Aurelio levantó la mirada con calma, sin molestia, y simplemente dijo: «Sí, señorita, estoy seguro». Esa respuesta, tranquila y respetuosa, pareció irritar más a la mujer, que esperaba verlo avergonzado o intimidado. Con un suspiro exagerado, como si él le estuviera complicando la vida, añadió: «Pues aquí manejamos estándares muy altos, solo para que esté enterado». Luego, sin esperar permiso, tomó un menú con gesto brusco y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Algunos clientes mayores, sentados cerca de la entrada, intercambiaron miradas de desaprobación. «¡Qué manera tan grosera de tratarlo!», murmuró una señora de cabello blanco, acomodándose sus lentes. «Y él tan educado». Aurelio agradeció el menú con una sonrisa que desarmaba cualquier intención hostil, y comenzó a hojearlo como si nada extraño ocurriera a su alrededor. Esa serenidad suya, tan natural en él, provocó que María Fernanda frunciera los labios. Quería incomodarlo, quería que se sintiera fuera de lugar, pero él no le daba ni un centímetro de satisfacción. Cuando regresó para tomar la orden, lo hizo con un tono impaciente, como si estuviera perdiendo el tiempo. ¿Ya decidió o necesita ayuda?, preguntó con sarcasmo. Aurelio señaló uno de los platillos más caros del menú, un corte de res preparado con trufa mexicana y reducción de vino artesanal. La asistente abrió los ojos, claramente sorprendida. «¿Sabe cuánto cuesta ese plato? 3.500 pesos. No queremos sorpresas al final». «Lo sé», respondió él con suavidad, «y me gustaría probarlo». La mujer soltó un resoplido y se alejó murmurando algo sobre los que vienen a aparentar y luego no pueden pagar ni el café. Aurelio la escuchó, pero no quiso darle importancia. No porque estuviera acostumbrado a ese trato, sino porque siempre prefirió responder con paciencia en vez de enojo. Esa era una filosofía que aprendió de su madre, una mujer humilde de Tamaulipas, que le enseñó que la dignidad nunca debía depender del bolsillo. Mientras esperaba su comida, Aurelio observó la decoración del lugar, los ventanales amplios, los pisos reflejantes, las mesas decoradas con flores frescas. Algunos clientes, especialmente hombres mayores vestidos con guayaberas finas, lo miraban con respeto silencioso. Podían ver que no era un hombre común, aunque no supieran exactamente quién era. Cuando llegó el aperitivo, María Fernanda lo dejó sobre la mesa de manera descuidada, haciendo que el plato se deslizara ligeramente. «Aquí tiene... Espero que al menos sepa lo que está comiendo».
Aurelio sonrió, con un agradecimiento sincero, lo cual solo pareció aumentar el malestar de ella. Esa paciencia, esa calma, esa incapacidad de caer en provocaciones, era algo que ella no sabía manejar. Algunos comensales comenzaban a inquietarse con la situación. Un señor mayor en traje oscuro se acercó discretamente y le dijo en voz baja: «Joven, mis respetos. Con el carácter que le están mostrando, cualquiera ya se hubiera ido». Aurelio respondió con otra sonrisa humilde: «Gracias, pero estoy bien. Uno no pierde nada siendo amable». El hombre asintió, admirado, y regresó a su mesa. Mientras tanto, María Fernanda continuaba recorriendo el salón con un aire de superioridad, deteniéndose a charlar con clientes vestidos de diseñador, riéndose fuerte de cosas que ni siquiera eran graciosas, solo para dejar claro que ella sabía quién merecía un buen servicio y quién no. Cuando regresó con el plato principal, lo hizo después de un retraso innecesario. Colocó el plato y comentó: «Si no le gusta, podemos traerle algo más accesible». Aurelio la miró a los ojos con una tranquilidad que la descolocó aún más. «Estoy seguro de que estará excelente. Gracias». Ella apretó los dientes. «Solo recuerde lo de la propina mínima. Aquí no trabajamos gratis». Un murmullo de incomodidad recorrió las mesas cercanas. La señora de cabello blanco comentó en voz baja: «Esta muchacha no tiene idea de con quién está hablando». Aurelio tomó el primer bocado, lo saboreó y levantó el rostro con una expresión cálida. «Está delicioso», dijo, lo bastante fuerte para que la cocinera, que justo cruzaba el pasillo, pudiera escucharlo. La mujer sonrió con orgullo desde lejos. Esa reacción sincera, amable, sin molestia, comenzó a atraer la atención de más clientes. Había algo en él, en su voz, en sus gestos, que transmitía una nobleza silenciosa. Algo que no se compra, algo que se es. Y aunque nadie en esa sala lo sabía todavía, esa misma humildad era lo que lo había convertido en uno de los hombres más respetados de México. La noche apenas comenzaba, pero lo que estaba por ocurrir cambiaría el ambiente del restaurante y la vida de más de una persona. Porque aquel hombre sencillo, sentado en la mesa más despreciada del salón, estaba a punto de revelar que la verdadera riqueza no está en lo que uno presume, sino en lo que uno es capaz de dar. Mientras don Aurelio terminaba los primeros bocados de su platillo, el ambiente del restaurante comenzaba a cambiar de manera casi imperceptible, como si un viento silencioso recorriera el salón, recordándole a cada persona ahí presente que algo no estaba funcionando bien. Varios comensales mayores, de esos que crecieron en la época donde el respeto era la base de cualquier interacción, seguían observando con disimulada preocupación la forma en la que María Fernanda lo trataba, aunque Aurelio, tan paciente como siempre, nunca levantaba la voz ni mostraba molestia alguna. Él comía con la serenidad de alguien que valora cada sabor, no porque fuera caro, sino porque cada plato representaba el esfuerzo de quienes trabajaban en la cocina, algo que él nunca pasaba por alto. En un momento, mientras degustaba una porción de trufa mexicana, la cocinera principal, una mujer de Puebla llamada doña Mirella, se acercó discretamente para ver si todo estaba a su gusto. Era una costumbre suya revisar la satisfacción de los clientes. Pero cuando vio la sencillez de don Aurelio y la forma en que él le dedicó una sonrisa cálida, comprendió que no era un hombre cualquiera. «¿Todo bien, señor?», preguntó con cautela. «Perfecto», respondió Aurelio con esa gratitud tan suya. «Es un trabajo hermoso. Se nota que usted cocina con cariño». La cocinera se quedó helada unos segundos. No todos los clientes reconocían su esfuerzo, y mucho menos con palabras tan sinceras. Le devolvió un gesto respetuoso y regresó a la cocina con el corazón un poco más ligero. Sin embargo, mientras Aurelio generaba ese pequeño rayo de calidez con su simple humanidad, María Fernanda se esforzaba por arruinar la atmósfera.
Cada vez que pasaba frente a su mesa, lanzaba miradas rápidas, casi irritadas, como si su sola presencia la incomodara. En una ocasión, incluso susurró a un compañero: «Te apuesto que ni sabe pronunciar el nombre del plato que pidió. Ya verás cómo pide la cuenta antes de terminar». El compañero, un joven mesero llamado Luis Fernando, bajó la mirada, incómodo. Desde que Aurelio llegó, él había notado la calma del cliente y la mala actitud de su jefa, pero no se atrevía a confrontarla. Como muchos trabajadores en la ciudad, prefería evitar problemas para no perder el empleo, pero su conciencia comenzaba a pesarle. Mientras tanto, en una mesa cercana, una pareja mayor observaba todo con creciente indignación. El señor, vestido con un saco azul marino y un bastón elegante apoyado en la silla, comentó en voz baja a su esposa: «Ese hombre está mostrando más educación que todo el personal junto». «Ya sé», respondió ella, «y mira nada más cómo lo tratan. ¡Qué vergüenza!». Aurelio, sin embargo, parecía ajeno al juicio ajeno. Él había aprendido hacía años, cuando aún cargaba cajas en su primer negocio de telefonía, que una persona humillada no necesita humillar de vuelta, y que la paciencia siempre revela más sobre uno mismo que cualquier confrontación. Por eso, en lugar de centrarse en la actitud de María Fernanda, decidió enfocarse en la música suave que el pianista interpretaba al fondo. De hecho, recordó a su abuelo, un hombre que tocaba guapangos en la plaza de su pueblo y que solía repetirle: «Hijo, cuando la vida te trate con dureza, escucha la música, porque la música siempre te recuerda quién eres». Fue entonces cuando María Fernanda regresó con una actitud aún más provocadora, como si cada segundo de calma de Aurelio fuera un insulto personal hacia ella. «¿Necesita algo más?», preguntó sin interés. «¿O ya quiere la cuenta? Digo, para evitarle sorpresas». Aurelio levantó la mirada y sonrió con una tranquilidad que descolocó a varios testigos. «Aún no, gracias. Me gustaría pedir un café de olla, si es posible». La mujer casi se atragantó con su propio aire. «¿Café de olla? Señor, este es un restaurante de alta cocina, no una fonda». Aurelio, lejos de ofenderse, respondió: «Comprendo. Pero tal vez podrían hacerlo. El café de olla siempre sabe mejor cuando se prepara con esmero, como todo en esta vida». Esa frase, tan simple pero tan llena de verdad, llegó a oídos de Luis Fernando, quien estaba detrás limpiando una bandeja. El joven lo escuchó y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que un hombre tan amable fuera tratado así? Conmovido, decidió acercarse a la cocina y pedirle a doña Mireia que preparara un café especial, aunque no estuviera en el menú. La cocinera, enterada ya de la actitud del visitante, aceptó sin pensarlo. «Para alguien que agradece bien, uno cocina mejor», murmuró. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, en el salón principal la tensión seguía aumentando. María Fernanda, irritada por no conseguir que Aurelio reaccionara, decidió escalar un poco más. Habló lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas escucharan. «A veces no sé por qué dejan entrar a gente que no encaja con el perfil del restaurante. Una cosa es tener clientes y otra es tener compromisos». Esa frase, cargada de veneno, fue la gota que derramó el vaso para algunos clientes mayores, quienes empezaron a intercambiar comentarios indignados. El señor del bastón golpeó suavemente el piso para llamar la atención de su esposa y dijo: «Creo que deberíamos hablar con el gerente. Esto ya es demasiado». Pero antes de que pudiera levantarse, Luis Fernando regresó con el café de olla recién preparado, servido en una taza de cerámica artesanal que la cocinera guardaba para ocasiones especiales. «Se lo prepararon con mucho cariño, señor», dijo el joven con voz baja pero sincera. Aurelio lo miró con gratitud profunda, una de esas miradas que dicen más que 1000 palabras. «Gracias, hijo. Se aprecia más de lo que imaginas».
Fue en ese instante, justo cuando Aurelio llevó la taza a sus labios, que algo dentro del ambiente cambió. Un murmullo recorrió el salón cuando la puerta del fondo se abrió y apareció don Roberto Zárate, el gerente general, con su porte impecable y su paso decidido. Bastó un segundo para que sus ojos encontraran a Aurelio, y todo el color se le escapara del rostro. «Dios mío», murmuró sin poder contenerse. Después levantó la voz, incrédulo. «Don Aurelio Salamanca García, ¿por qué no me avisó que vendría?» María Fernanda se quedó petrificada, incapaz de mover siquiera un dedo. Todo el restaurante se congeló. Y fue en ese silencio absoluto donde la humildad del millonario y la soberbia del asistente comenzaron a revelarse como dos reflejos opuestos del mismo espejo. El anuncio repentino del gerente cayó sobre el restaurante como un rayo silencioso que todos sintieron al mismo tiempo. Y mientras los comensales abrían los ojos con sorpresa, María Fernanda se quedó inmóvil, con la boca entreabierta y la mirada perdida, como si su mente no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Don Roberto Zárate, respirando con nerviosismo, se acercó apresurado a la mesa de Aurelio y casi inclinándose dijo: «Señor Salamanca, qué honor tenerlo aquí. Si hubiera sabido de su visita, habríamos preparado todo para recibirlo como se merece». Pero Aurelio, sin prestar atención al exceso de formalidades, levantó la mano con serenidad y respondió: «No se preocupe, Roberto, solo vine a cenar como cualquier persona». Esa frase, tan sencilla, resonó en el salón con más fuerza que cualquier reprimenda. Era el recordatorio de que la verdadera grandeza no se anuncia con gritos, sino con humildad. Los clientes cercanos, especialmente los mayores, se miraban entre sí como si acabaran de confirmar una sospecha que intuían desde el principio. Aquel hombre no era común. Su calma, su buena educación, su manera de agradecer incluso a quienes no lo trataban bien, no nacían del dinero, sino del carácter. Don Roberto respiró profundo, intentando recomponerse, pero su mirada cayó inevitablemente sobre María Fernanda, que permanecía pálida, con las manos temblorosas. Él se dirigió hacia ella con pasos firmes, conteniendo la molestia por respeto al lugar. «María Fernanda, ¿qué fue lo que hiciste?», preguntó con voz baja, pero cargada de gravedad. La mujer abrió la boca, intentando formar alguna excusa, pero solo salió un susurro quebrado. Yo no sabía quién era él». Don Roberto cerró los ojos por un instante, como si la respuesta fuera aún peor de lo que esperaba. «Ese es precisamente el problema», respondió sin elevar la voz. «El respeto no se otorga por saber quién es alguien. El respeto se da porque todos somos personas». Los comensales, en silencio absoluto, escuchaban cada palabra. La tensión se transformaba en una mezcla de vergüenza colectiva y admiración por la manera en que Aurelio manejaba todo. Aurelio, viendo la escena, intervino con suavidad. «Roberto, no vine a causar problemas. La señorita solo tuvo un mal día. Todos los tenemos». Sus palabras, más que un gesto de amabilidad, fueron un golpe directo al corazón de María Fernanda, que sintió el peso de cada sílaba como si la obligaran a mirarse al espejo por primera vez en mucho tiempo. Ella bajó la mirada, sintiendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que intentaba contener desesperadamente. «Señor Salamanca, yo lo traté muy mal. Y usted nunca...». Su voz se quebró. Aurelio le dedicó una mirada serena, sin rencor, sin superioridad, simplemente humana. «El trato que damos a los demás habla más de nosotros que de ellos», dijo con un tono tan suave que varios de los presentes sintieron un nudo en la garganta. A veces olvidamos eso porque vivimos deprisa, pero siempre estamos a tiempo de corregir.
Un murmullo de aprobación recorrió las mesas. El señor del bastón, que había seguido todo desde el principio, levantó la voz con fuerza y comentó: «Si todos actuáramos así, este país sería otro». Su esposa asintió en silencio, conmovida. Don Roberto volvió a Aurelio y, tratando de hacer lo correcto, dijo: «Señor Salamanca, por favor permítame ofrecerle otra mesa, una más cómoda, en la zona principal». Aurelio negó suavemente con la cabeza. «Aquí estoy bien. No vine a que me traten diferente». Esa frase, completamente sincera, provocó que varios meseros se miraran entre sí, sorprendidos. ¿Cuántas veces habían visto a personas inexpresivamente ricas exigir privilegios? ¿Cuántas veces habían visto a alguien rechazar un trato preferencial por simple humildad? La respuesta era evidente: casi nunca. Luis Fernando, el joven mesero, seguía observando a Aurelio con una admiración creciente. Recordó a su propio padre, un hombre sencillo que siempre le enseñó que la grandeza no se presumía. «La gente humilde brilla sola», le decía siempre. Y ahora, viendo a Aurelio, comprendía de forma profunda esas palabras. En ese momento, un pequeño grupo de cocineros asomó la cabeza desde la cocina. Eran trabajadores que rara vez salían, pero habían escuchado murmullos sobre la presencia de don Aurelio y querían confirmar si era cierto. Al verlo, una de las cocineras jóvenes susurró con emoción: «Es él, el que donó las computadoras para las escuelas de la zona rural». Don Roberto, escuchando sin querer ese comentario, respiró hondo. Aurelio nunca hablaba de sus actos de caridad. Nunca había buscado reconocimiento. Él siempre decía que ayudar no es noticia, es deber. Cuando los cocineros regresaron a su área, inspirados, María Fernanda seguía paralizada, con lágrimas silenciosas cayendo sobre su cuaderno. No lloraba solo por miedo a las consecuencias, sino porque la bondad de Aurelio la había desarmado completamente. Nadie la había confrontado con gritos. Nadie la había humillado. Nadie había dicho una palabra cruel. Y sin embargo, ella sintió más vergüenza que nunca. Aurelio, viendo su estado, extendió suavemente su mano hacia ella y dijo: «Todos podemos empezar de nuevo. Lo importante es lo que uno decide hacer a partir de hoy». María Fernanda levantó el rostro lentamente. En sus ojos había arrepentimiento, pero también un rayo de esperanza. «Gracias, señor. De verdad lo siento». Aurelio sonrió. «No guardo rencor». Ese gesto terminó de suavizar el ambiente. Algunos comensales incluso aplaudieron discretamente, movidos por la escena que acababan de presenciar. Pero esa noche no terminaría ahí. Aurelio tenía algo más que decir, algo que aún no había revelado, y que cambiaría para siempre la manera en que el personal y los clientes verían el valor de la humildad y la dignidad humana. Porque aunque él había sido paciente y amable, sabía que debía dejar una enseñanza que permaneciera más allá de esa velada. Y mientras el silencio volvía a caer sobre Casa Aurelia, todos esperaban la siguiente palabra del hombre cuyo corazón, más que su riqueza, estaba transformando el lugar. El silencio dentro de Casa Aurelia era tan profundo que incluso el sonido tenue del piano parecía detenerse por respeto al momento que estaba desarrollándose, y mientras todos esperaban que don Aurelio dijera algo más, él respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas, no para reprender, sino para iluminar. Sus ojos recorrieron lentamente el restaurante, posándose en cada rostro, desde los comensales elegantes hasta los empleados que observaban desde la cocina con nervios contenidos, y entonces, con voz suave pero firme, dijo: «A veces, creemos que conocer el valor de una persona es cuestión de mirar su ropa, su manera de caminar o su cuenta bancaria. Pero todos sabemos, aunque lo olvidemos, que eso no dice absolutamente nada.
Nadie se movió. María Fernanda seguía con las manos entrelazadas, los ojos enrojecidos por las lágrimas que trataba de contener, mientras don Roberto escuchaba con el pecho ligeramente levantado, asimilando lo que él mismo sabía desde hacía años. Aurelio no solo era un empresario, era un hombre formado a golpes de vida, y cada una de sus palabras tenía peso porque nacía de experiencia real, no de discursos preparados. Aurelio continuó. Cuando yo era joven, trabajaba limpiando vidrios en un pequeño local en Tamaulipas. No tenía dinero, no tenía estudios, no tenía nombre, pero tenía algo que para mí era más grande que cualquier fortuna: la esperanza de que algún día alguien me tratara como persona, aunque no tuviera nada que ofrecer. Un murmullo suave recorrió las mesas. Algunos clientes mayores bajaron la mirada, recordando momentos de sus propias vidas donde también habían sido subestimados. Aurelio prosiguió. Y fue gracias a una persona, solo una, que me habló con respeto cuando nadie lo hacía, que hoy puedo estar aquí. No porque me regalara dinero, sino porque me mostró que yo valía algo. A veces, una sola palabra amable puede mover una montaña entera. María Fernanda soltó un sollozo breve, tapándose la boca, mientras don Roberto trataba de mantenerse firme aunque se le veía también conmovido. Aurelio, sin dejar que su voz se quebrara, agregó. Por eso, cuando entré esta noche, no esperaba un trato especial. Solo esperaba humanidad. Esa frase se clavó como una flecha directa y silenciosa en cada rincón del restaurante. Aurelio sacó suavemente una servilleta, la dobló sobre la mesa y añadió. Todos cometemos errores. Yo también. Pero lo importante no es evitar equivocarse. Lo importante es levantarse de la equivocación y aprender de ella. A veces, la vida misma nos pone frente a situaciones que nos obligan a elegir quién queremos ser. Luis Fernando, el joven mesero, apretó el trapo que sostenía, conmovido hasta los huesos por la profundidad y la humildad del hombre frente a él. Doña Mireia, desde la cocina, se secó discretamente una lágrima, recordando las veces que la habían despreciado por su acento campesino o su forma sencilla de vestir. Aurelio se giró hacia María Fernanda y con una expresión que no mostraba ni condena ni rencor, solo una verdad serena, preguntó. ¿Qué quieres ser tú, María Fernanda? ¿La persona que se deja llevar por prejuicios o la persona que inspira respeto con su trato hacia los demás? La mujer rompió en llanto silencioso, sin fuerza para ocultarlo. Las palabras de Aurelio no habían sido un reproche, sino un espejo. Y en ese espejo no le gustó lo que vio. Con voz entrecortada respondió. Quisiera ser mejor, señor. No sé en qué momento cambié. Me enfoqué tanto en las apariencias, en sentirme importante aquí dentro, que olvidé cómo tratar a la gente. Usted tenía razón desde el principio. Lo siento de verdad. Aurelio asintió suavemente. Todos podemos cambiar. Ese es el verdadero poder que tenemos. No el dinero, no los títulos, no la posición, nuestro carácter. Los comensales comenzaron a asentir, algunos incluso limpiándose los ojos, mientras el ambiente del restaurante se transformaba de tensión a reflexión. Don Roberto, sintiéndose responsable como líder del equipo, enderezó la postura y dijo: Don Aurelio, después de esta noche, prometo que vamos a trabajar para asegurarnos de que cada persona que entre aquí, sin importar quién sea, reciba la dignidad que merece. Aurelio le dio una palmada amable en el hombro. Eso espero, Roberto. No por mí, sino por todos. La grandeza de un lugar no se mide por sus precios, sino por el corazón con el que sirve. Sus palabras eran tan simples y tan profundas que parecían quedar flotando en el aire, como una enseñanza que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El señor del bastón, con voz emocionada, tomó la palabra. Señor Salamanca, esta ciudad necesita más personas como usted.
Si todos los que tienen poder hablaran con su humildad, México sería un país distinto. Aurelio sonrió con modestia y respondió: México está lleno de buenas personas. Solo necesitamos recordar quiénes somos. En ese momento, Luis Fernando se acercó con valentía y dijo: Señor, si me permite decir algo, usted me recordó a mi papá. Él siempre decía que quien trata mal a un desconocido no merece la vida buena que tiene. Gracias por recordarme eso. Aurelio lo miró con ternura paternal. Tu papá era un hombre sabio. Honra sus palabras cuidando cómo tratas a los demás. Eso te llevará lejos, hijo. El joven asintió con lágrimas contenidas. Y así, poco a poco, el restaurante entero comenzó a sentirse diferente. Lo que empezó como una escena de humillación se había convertido en una lección de humanidad que tocó corazones y movió conciencias. Pero la noche aún no terminaba. Aurelio, mirando el rostro de cada empleado y cliente, sabía que todavía quedaba algo por decir, algo que revelaría no solo su filosofía de vida, sino el verdadero motivo por el que aquella noche había decidido cenar ahí sin avisar a nadie. Y con un último sorbo de su café de olla, preparó las palabras que cambiarían para siempre la historia de Casa Aurelia. Con el restaurante envuelto en un silencio expectante, todos los presentes seguían cada movimiento de don Aurelio como si fueran testigos de un momento destinado a quedarse grabado en la memoria del lugar. Y mientras él dejaba la taza de café de olla sobre la mesa, con una suavidad casi ceremoniosa, respiró hondo, dispuesto a revelar lo que aún no había dicho. Sus ojos, llenos de esa mezcla de serenidad y firmeza que tantos respetaban, recorrieron la sala una vez más antes de hablar. Tal vez algunos se pregunten por qué vine esta noche sin avisar. Comenzó con una voz que, aunque tranquila, resonó profundamente en el salón. No vine para supervisar, ni para evaluar al personal, ni para poner a nadie a prueba. Vine por algo más simple y más importante. Un par de meseros contuvieron la respiración. María Fernanda entrelazó los dedos con fuerza y don Roberto se mantuvo con las manos rectas a los costados, como si se preparara para escuchar una noticia trascendental. Aurelio continuó: Hace unos días recordé algo que me dijo mi padre cuando yo era apenas un muchacho. Aurelio, si un día llegas lejos, no olvides caminar entre la gente como si siguieras siendo el mismo. Y por eso estoy aquí, porque tenía el deseo de recordar quién soy, sin títulos, sin escoltas, sin reservas especiales, sin nada que me protegiera de los juicios de los demás. Al escuchar eso, una señora mayor en la mesa cercana llevó una mano al pecho, profundamente conmovida. Aurelio prosiguió: Quería sentir de nuevo lo que siente una persona común cuando entra a un lugar como este. Quería ver si nuestra casa, porque este restaurante no es solo mío, sino también de quienes trabajan y comen aquí, estaba tratando a la gente con humanidad. El murmullo que recorrió las mesas fue suave pero lleno de significado, como el susurro de una verdad que todos comprendían al mismo tiempo. María Fernanda cerró los ojos, avergonzada, sabiendo que esas palabras iban dirigidas a un problema que ella había contribuido a crear. Aurelio la miró un instante, pero no con reproche, sino con honestidad. Si alguien entra por esa puerta y sufre un maltrato, no es un reflejo de quién es esa persona, dijo. Es un reflejo de quiénes somos nosotros. Luis Fernando, el joven mesero, bajó la cabeza con respeto, como si recibiera una enseñanza que quería grabar para siempre. Doña Mireia, desde la cocina, cruzó los brazos con emoción contenida, sintiendo orgullo de pertenecer a un lugar que ahora estaba recibiendo una lección tan valiosa. Aurelio entonces sacó un pequeño sobre que llevaba en el bolsillo interior de su camisa, algo que solo él sabía que tenía, y lo colocó sobre la mesa. Dentro de este sobre hay algo que quería compartir con ustedes, dijo. Es una carta que escribí hace años, cuando aún no tenía nada, donde prometí
que si algún día Dios me permitía tener éxito, usaría mis negocios para hacer el bien, para fomentar dignidad y respeto, no para crear más desigualdad. Los ojos de los presentes brillaron con sorpresa y emoción. Aurelio abrió el sobre y leyó unas líneas que parecían provenir de una versión mucho más joven y soñadora de sí mismo. Prometo que, si alguna vez llego a un lugar donde otros me miren hacia arriba, yo miraré hacia ellos con humildad. Prometo que la riqueza nunca será para mí un arma, sino una herramienta para servir. Prometo recordar que yo también fui pequeño y que nadie debe ser tratado como menos. Cuando terminó de leer, algunos comensales mayores se limpiaban las lágrimas. Otros lo miraban con un respeto que no se puede fingir. Don Roberto respiró profundo y dijo con voz quebrada: «Señor Salamanca, nunca había escuchado algo así de usted». Aurelio sonrió con un gesto leve. Porque nunca busqué que lo escucharan, solo quería vivirlo. Después volvió a mirar al personal del restaurante. A partir de mañana, quiero que todo nuestro equipo participe en una capacitación de trato humano y servicio ético, no para castigarlos, sino para crecer juntos. Quiero que Casa Aurelia sea un lugar donde cualquiera, sin importar su ropa, su bolsillo o su apellido, pueda sentirse bienvenido. María Fernanda, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso al frente, temblando. «Señor, sé que no merezco pedir nada, pero ¿podría darme la oportunidad de cambiar? No quiero ser la persona que fui esta noche». Aurelio asintió con ternura. «Tienes esa oportunidad, María Fernanda. No porque yo te la dé, sino porque tú decidiste pedirla. Eso ya es un paso grande». Aquellas palabras rompieron definitivamente el muro que ella había construido a lo largo de los años. Se llevó una mano al pecho y dijo: «Gracias». No sabía cuánto me hacía falta escuchar algo así. El señor del bastón, que había seguido atento hasta el último segundo, levantó su copa y declaró: «A este hombre deberíamos aprender a escucharlo más. Lo que dijo hoy no es para un restaurante, es para la vida entera». Varios clientes imitaron el gesto y levantaron sus copas, no en un brindis ruidoso, sino en uno solemne, lleno de gratitud y reconocimiento. Aurelio, algo avergonzado por tanta atención, soltó una risita suave. «No vine para causar un espectáculo, solo vine a cenar». Esa frase generó un eco cálido de risas entre los presentes, un alivio emocional después de momentos tan intensos. Don Roberto colocó una mano en su pecho y dijo: «Don Aurelio, gracias por enseñarnos. Gracias por recordarnos lo esencial». Aurelio se puso de pie lentamente, y toda la sala pareció acompañar ese movimiento con un respeto instintivo. «No agradezcan», dijo. «Solo practiquen lo que vieron hoy. El mundo está lleno de ruido, de prisa, de apariencias, pero siempre hay espacio para la bondad». Y mientras caminaba hacia la salida, saludando con un gesto amable a los cocineros, meseros y comensales que lo miraban con ojos distintos a los de hace una hora, dejó una última reflexión que permanecería en las paredes del lugar mucho después de esa noche. La verdadera riqueza no se guarda en cuentas bancarias, sino en la forma en que tratamos a los demás. Y esa jamás se pierde. Al salir a la calle, envuelta en el brillo nocturno del centro histórico, el aire fresco lo recibió como un viejo amigo. Don Aurelio Salamanca García respiró profundo, sonrió con humildad y siguió su camino, sabiendo que aquella noche no solo había cambiado un restaurante, sino también algunos corazones. Y para él, esa era la clase de legado que realmente valía la pena dejar.